podemos enfrentar el aumento de la obesidad infantil en México? Hoy en Defensa del Consumidor revisaremos las diferentes políticas públicas que se han desarrollado en nuestro país para prevenir la obesidad infantil y las enfermedades relacionadas con la mala alimentación. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta. Aunque el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que empresas de ultraprocesados y refresqueras se sumaron a la estrategia para mejorar la alimentación en las escuelas, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno tenga acuerdos con la industria de la chatarra que pongan en riesgo este plan. Lo cierto es que personas expertas en el derecho a la salud han alertado del acercamiento del gobierno federal a través de la SEP con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México, porque tiene una trayectoria marcada por promover productos que enferman a la población y por debilitar y oponerse a políticas públicas a favor de la salud a través del cabildeo y sus conexiones con políticos de distintos niveles. Con México representa a industrias transnacionales como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y otras marcas como Jumex o Grupo Bimbo, aunque también incluye a marcas alcoholeras como Heineken y José Cuervo. Con México se sumó a la estrategia Vive Saludable implementada en las escuelas por el gobierno federal y la Secretaría de la Salud, con la donación de básculas y materiales para promover la actividad física. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con México se opuso a regular la publicidad que va dirigida a las infancias y también se opuso a los impuestos para bebidas azucaradas. Durante el gobierno de López Obrador, cuando se discutía el etiquetado frontal de advertencia, con México intentó modificar esta iniciativa para beneficiar exclusivamente a las empresas que representan. Estos son los antecedentes que tiene con México y por eso es que especialistas en la salud alertan de esta relación con la Secretaría de Educación Pública. Vamos con el tema central de este programa. Desde el 2002, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el avance de la obesidad y enfermedades crónicas. 2 años después, llamó a todos los países a considerar la obesidad como un problema prioritario y los exhortó a adoptar una estrategia para asegurar la alimentación óptima de las infancias y reducir los riesgos asociados a la obesidad. La OMS explicó que los malos hábitos alimenticios individuales no son la causa principal de la obesidad, sino todo el entorno que facilita y promueve el consumo de alimentos de productos no saludables. Por ello, en 2015, la Organización Mundial de la Salud recomendó a los gobiernos de distintos países desarrollar políticas muy eficaces contra la obesidad infantil. Por ejemplo, un impuesto a las bebidas azucaradas mínimo del 20%. También recomendó restringir la publicidad dirigida a la infancia de alimentos y bebidas no saludables. También dejar de vender comida chatarra y bebidas azucaradas en las escuelas, promover la lactancia materna y etiquetados comprensibles. En conjunto, y no de forma aislada, estas y otras medidas reducirían la obesidad infantil. Casi todas estas medidas se han intentado aplicar en México desde hace años, pero casi al gusto de la industria de la comida chatarra y bebidas azucaradas, con la complicidad de los gobiernos. Por ello no se habían alcanzado estos objetivos. Es hasta más recientemente cuando se establecieron políticas con respaldo científico, como el etiquetado de sellos de advertencia, estos octágonos negros que vemos en los productos con exceso de azúcares, exceso de sodio, y los nuevos lineamientos para prohibir la venta de productos ultraprocesados en las escuelas. Sin embargo, aún hay mucha resistencia para aplicar estas políticas e implementar otras, como la regulación de la publicidad dirigida particularmente a niñas, niños y adolescentes, y estamos hablando de publicidad sobre ultraprocesados. De eso nos hablará en entrevista Paulina Magaña y Liliana Baena, integrantes del Poder del Consumidor. Bueno, y para hablar más del tema me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Paulina Magaña y Liliana Baena, integrantes del Poder del Consumidor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me gustaría iniciar preguntándoles ¿por qué es importante disminuir el sobrepeso y la obesidad en niñas y niños? ¿Cuál es el impacto que hay en su salud? Sí, bueno, la situación que hay actualmente en México pues es muy alarmante, ¿no? Es el problema de salud pública
más importante en estos grupos de edades, ¿no? Actualmente 1 de cada 4 ya niñas, niños y adolescentes tienen sobrepeso y obesidad, y hay una proyección que nos dice que en los próximos 5 años la prevalencia puede aumentar a un total del 56%, ¿no? Cosa que ya además ya nos tienen los primeros lugares de obesidad infantil. Y esta obesidad, el sobrepeso, también los hace más propensos a que tengan otro tipo de enfermedades conforme avanza su vida. Sí, bueno, claro, afecta de forma inmediata como a corto plazo también, ¿no? Que puede afectar en el sueño, en las habilidades ortopédicas, por ejemplo, pero también otro tipo de enfermedades que son enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, por ejemplo, diabetes en edades tempranas. Ahorita se proyecta que 1 de cada 2 niños que nacieron a partir del 2010, es decir, que hoy tienen 15 años, son ya adolescentes, en la edad adulta temprana van a desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, bueno, sí, por supuesto que hay también ahí una epidemia. ¿Y qué es lo que se ha recomendado a nivel internacional, pues, para evitar justo esto, ¿no? Y este dato desde el 2010 es más probable que estas niñas, niños y adolescentes tengan obesidad. ¿Qué es lo que se recomienda a nivel internacional? Bueno, los organismos internacionales han recomendado adoptar políticas integrales, ¿no? Desde promoción de la lactancia materna, mejorar la alimentación y regular los ambientes alimentarios en las escuelas, pero también dar alimentos saludables en las escuelas, que falta un poco acá en México, regulación de la publicidad, de los sistemas alimentarios y un conjunto de políticas para realmente poder contener el problema de sobrepeso y obesidad. Y sobre eso que me mencionas, ¿qué pasa específicamente con la publicidad? ¿Qué papel tiene y por qué es importante, pues, mirar a regularla, ¿no? Sí, bueno, Lili mencionaba cuáles son las recomendaciones. Una de ellas, como lo mencionas, es regular la publicidad. ¿Cuál es el tema con la publicidad? Es que hay diversos estudios a nivel internacional y nacional, también hay muchos estudios realizados en México que evalúan distintas cosas, ¿no? Desde cómo influye esta publicidad en varios aspectos, que ahorita puedo decir cuáles son, también qué nivel de exposición tienen actualmente niños, niñas y adolescentes, también es importante hablar de este grupo. Y bueno, en cuanto a la relación que tiene o la influencia que tiene con las, por ejemplo, podemos hablar de las preferencias, ¿no? Es decir, que a mayor exposición de productos ultraprocesados o de publicidad de productos ultraprocesados, pues hay una mayor preferencia por esto. Esto se ha relacionado también con el aumento de las calorías. Por ejemplo, ante más exposición, pues también se ha evaluado que se consumen más calorías provenientes de estos productos ultraprocesados. Incluso también llega a afectar la percepción de ciertos alimentos o bebidas. Por ejemplo, si es un producto ultraprocesado que puede tener un riesgo para la salud, el mostrarlo como algo divertido o que venga publicitado por un personaje que es un influencer al final, pues cambia esta percepción de decir, bueno, no es tan, o sea, un producto que no es saludable puede llegar a percibirse como algo más saludable, o incluso también algunas otras formas, como por ejemplo vínculos emocionales, ¿no? O sea, también se tiene que ver con cuestiones emocionales. Entonces, por un lado, esto cómo se relaciona directamente la publicidad con las preferencias, el cambio de percepción, pero también me gustaría hablar actualmente de la exposición, porque esto es importante, es decir, la exposición a esta publicidad es bastante alta. 9 de cada 10 anuncios de alimentos son de productos ultraprocesados, y bueno, sabemos que esta exposición es en diferentes medios, y me gustaría hablar particularmente de los medios digitales y redes sociales, porque pensamos que tal vez niños y niñas no son usuarias de estos o usuarios de estos medios. Sin embargo, pues las estadísticas, ¿no?, de Instituto Federal de Telecomunicaciones dice que el 60% de niños y niñas son usuarios de Internet con aproximadamente 2 horas de consumo, y los adolescentes 90% con 3 a 5 horas de consumo. Entonces vemos que hay una influencia directa, pero además hay una alta exposición a estos productos nocivos por medio de la publicidad. ¿Y qué se está haciendo en México, pues, para regular esa parte? Hablábamos hace unos programas aquí en Defensa del Consumidor de los lineamientos para publicidad de ultraprocesados en televisión, cine, también redes sociales, pero ¿qué falta en esa parte? Sí, bueno, me gustaría como irme un poco al antecedente histórico, ¿no?, de qué es lo que tenemos en México y en dónde estamos ahorita. Bueno, la primera regulación obligatoria en México con respecto a la publicidad fue en el 2014, por medio de ciertos lineamientos que solo
abarcaban los medios de televisión y cine, ¿no? Con horarios limitados de 2:30 a 7:30 de la tarde, son 5 horas los que actualmente estaba cubierto, y los fines de semana un poquito más amplia la cobertura de horarios. Eso fue lo primero que teníamos, pero bueno, claro, no incluye como estos nuevos retos de los medios digitales, de las redes sociales, y posterior a eso, bueno, también tuvimos una modificación de la norma 051, en donde se prohibían los personajes que tuvieran estos empaques, por ejemplo, sellos de advertencia o leyenda precautoria de edulcorantes. Entonces, bueno, eso fue un paso más en la prohibición o regulación de la publicidad específicamente dirigida a niños de estos productos ultraprocesados. Pero bueno, después de todo esto, pues hubo otra serie de modificaciones, como el reglamento de publicidad de una ley, la Ley General de Salud, y bueno, ahí es donde se establece que se tienen que modificar los lineamientos que había hablado del 2014 por las necesidades de pues contar con un etiquetado, incluir otros medios, y justamente es donde estamos ahorita, ¿no? Con estos lineamientos o esta nueva propuesta de lineamientos que mencionabas, que es la que desde el mes pasado salió en consulta pública, y bueno, que desde ahí tenemos pues todas algunos como reservas en cuanto si es suficiente, no es suficiente. Reconocemos que hay aspectos positivos, por ejemplo, se amplía a los medios digitales, que es algo que creo que vale la pena mencionar, sobre todo por el reto que representan estos medios digitales. Sin embargo, pues vemos una parte no positiva, porque quiere decir que los horarios, por ejemplo, que estaban cubiertos incluso se reducen más que en los lineamientos del 2014, es decir, solo quedan un total de 3 horas cubiertas entre las 7 y las 10 de la noche. Entonces creemos que eso no es suficiente, aunque se incluyan otras estrategias como medios digitales. Prácticamente todo el día estarían expuestos a niños y niñas a esta publicidad, pero ante los medios digitales, pero el tiempo es insuficiente. Y también hemos hablado aquí de la importancia que tiene el mirar incluso el contenido que producen los influencers, ¿no? Que esta publicidad que se hace, pero disfrazada con recomendaciones. Eso es importante también que contemplen esos lineamientos. Claro, en estos lineamientos o esta nueva propuesta que salió en consulta pública el mes pasado, se mencionan los influencers como aquellos, porque esto es importante, ¿no? ¿A qué definimos como influencer? Y bueno, en estos lineamientos se menciona como aquellas personas que son reconocidas por niños y niñas, y creemos que es algo muy positivo. Sí, sabemos que hay un reto en la parte de los influencers, pero volviendo al tema de los horarios, pues es algo que queda descubierto cuando solo se propone una regulación de 3 horas. Incluso cuando los lineamientos anteriores, pues la cobertura era de 5 horas, ¿no? Entonces, y decíamos que ya era insuficiente. Entonces pensamos que sí es algo positivo que se incluya esta como estrategia de influencer, pero tiene que estar en un horario ampliado. Por ejemplo, en Chile hay un horario de regulación de 6 de la mañana a 10 de la noche. Estos representan alrededor de 16 horas, lo cual pues es bastante bueno, y es algo que estamos tratando de impulsar en la consulta pública, ¿no? Mediante los lineamientos que los comentarios que podemos emitir. Sí, que están ahorita en consulta, y tú también, Liliana, nos hablabas de que son necesarias una serie de estrategias. Hablamos de la regulación de la publicidad, también ya está en vigor el etiquetado. Se habló también recientemente de los lineamientos para prohibir la venta y distribución de estos ultraprocesados en las escuelas. ¿Cómo va esa parte también en las escuelas? Bueno, sí, un poco como retomando lo que hemos mencionado aquí, el etiquetado está fungiendo como una política transversal, ¿no? Como en publicidad, también como en las escuelas. En escuelas tenemos también un contexto histórico, pero el de ahorita, el que nos encontramos actualmente, pues una regulación que le vemos cosas positivas, ¿no? Es una regulación que aplica para todas las escuelas públicas y privadas de todo el país. De forma general, lo que nos dice es que no puede haber productos ultraprocesados con sellos y leyendas, pero también aquellos productos que son a granel o algún otro que se considere como dañino para la salud. Pero abriendo todo el campo a lo que sí puede estar dentro de las escuelas, pues que es justamente pues las frutas, las verduras, las preparaciones saludables, ¿no? Un poquito de la recuperación de la cultura culinaria tradicional y acceso al agua potable, ¿no? Como que eso es uno de los retos más importantes, pero creemos que es un buen primer paso referente a la historia, y que ahorita se ha transversalizado y que sí pudo atravesar todo el sistema
llegando a todas estas voces, llegando a todos los espacios, ¿no? Donde ya niños, niñas, padres, madres, directores, directoras ya saben que existe esta regulación, y eso no lo habíamos visto antes, y me parece que son cosas muy positivas. Que tienen que ir a la par, ¿no?, de esta prohibición en las escuelas, pero también pues de la publicidad, para que al salir de las escuelas no sea ver horas y horas de estos anuncios en la tele, ¿no?, o en las redes. Y también, no sé si, ¿qué nos pueden decir en cuanto a qué se espera de estas medidas que ya están, una en consulta, los lineamientos, y esta que ya entró en vigor en las escuelas? ¿Cómo se pueden reforzar o en qué tenemos que fijarnos para garantizarnos que sí cumplan los objetivos, ¿no?, de alejar a las niñas y a los niños de estos productos? Bueno, en el tema de la política escolar, pues tiene un mes que entró en vigor, casi va a cumplir un mes de haber entrado en vigor de forma obligatoria. Y yo creo que uno de los desafíos, también retos importantes que estamos teniendo, es que el programa que ha lanzado el gobierno, que es Vive Saludable, Vive Feliz, y que integra esta regulación, solamente está dirigido a las escuelas primarias, ¿no? Entonces todos sus componentes de vigilancia, capacitación, manuales, están dirigidos solamente a ese sector, cuando estos lineamientos pues se aplican a todos los niveles educativos. Es decir, que todas estas estrategias que están implementando y que se deben de seguir implementando cada ciclo escolar, tiene que ampliarse también a esos grupos de edades, porque ahorita pues ellos están haciendo esfuerzos pues dentro de las comunidades, pero un poco abandonadas, ¿no? Entonces es muy importante que lleguen allí también, y bueno, reforzar también las capacitaciones y monitoreos, y crear un sistema de vigilancia, y también que se dé a conocer cuáles van a ser las estrategias y acciones para que pues las escuelas tengan acceso al agua potable, y bueno, también que no haya ningún tipo de acuerdo con la industria alimentaria durante el tiempo para esta implementación de los lineamientos. Que es un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Recientemente Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, anunciaba un encuentro con México, y justamente también otras cámaras industriales que se han pronunciado contra los lineamientos a la publicidad, pues forman parte de estas empresas que también integran con México. Entonces, ¿qué podemos esperar ahí, o a qué tenemos que estar alertas con respecto a la industria, ¿no?, a la industria de ultraprocesados? ¿Cómo podrían evitar que avancen la regulación en materia de publicidad y también la aplicación de los lineamientos en las escuelas? Sí. Bueno, yo creo que esto ha sido transversal, o sea, ha sido en todas las políticas. La interferencia lo vimos en el etiquetado, ¿no?, desde todo el proceso de implementación, incluso con los amparos en el Poder Judicial. Lo estamos viendo en el caso de escuelas, con una ley ya aprobada y con lineamientos actualizados que protegen la salud de niños y niñas en escuelas. Y bueno, en el caso de la publicidad también lo hemos visto. En este sentido es que pues los comentarios que están emitiendo a la consulta pública es parte de esta interferencia. Sin embargo, lo que esperamos desde sociedad civil, justamente lo que pedíamos en una conferencia de prensa, es que se replantee cómo se están pues proponiendo estos lineamientos, sobre todo considerando si va a ser que sea suficiente la protección a la infancia en cuanto a los horarios. Y bueno, sí estamos haciendo un monitoreo también de esta interferencia en los propios lineamientos, pero sabemos que unos lineamientos como los que se propusieron en esta consulta pública, pues no representan un progreso, que esto es cuando hablamos de política, pues pensamos que sea algo que proteja cada vez más y que no vaya en retrospectiva, y el horario va en retrospectiva. Entonces, bueno, sería lo que esperamos, ¿no?, que a raíz de estos comentarios que fueron emitidos en la consulta pública con evidencia científica, pues se tomen en cuenta, y que no se tome en cuenta tal vez una interferencia o un asunto comercial, ¿no?, que tiene que ver con pues oponerse a unos lineamientos de publicidad. Sí. Y en la parte pues de las escuelas. Sí, justo, ¿no? También históricamente han tenido pues sí, una captura, una interferencia de la industria en este tipo de políticas, que además pues es un tipo de política que va dirigida a niñas y niños principalmente, ¿no?, y jóvenes. Y bueno, lo que se está viendo pues es que hay amparos, ¿no?, por parte de universidades, pero
su trasfondo de las universidades es que ya tienen concesiones con esas empresas que están dentro de las escuelas, y bueno, de ahí nacen un poco los amparos, pero también hay otro tipo de amparos que son de industrias alimentarias, principalmente bebidas azucaradas, que se están oponiendo, pero que al mismo tiempo también están generando acciones, ¿no?, como positivas dentro de las escuelas, que son estos acuerdos los que están emitiendo. Y bueno, lo que también sabemos es que la presidenta Claudia pues tiene como una firme convicción de que no se van a hacer acuerdos con las industrias alimentarias en el tema de política escolar, y pues bueno, de cualquier forma esto no está bien visto, no estamos a favor, y sí estamos pendientes de que no tenga ninguna relación con las industrias alimentarias, porque sabemos que el objetivo principal de la industria alimentaria es debilitar cualquier tipo de política pública y o sacarla de la vista, ¿no? Incluso pensando, por ejemplo, en el etiquetado de advertencia, que ya pues tiene 5 años vigente, con este etiquetado, pues ¿cuál ha sido la importancia? ¿Qué tan eficaz ha sido para prevenir la obesidad y estas enfermedades crónicas, particularmente en niñas, niños y adolescentes? Sí, bueno, hay diferentes estudios que evalúan distintos resultados. Los primeros pues van un poco más hacia el entendimiento, aprobación, después se puede evaluar la compra, por ejemplo, si hubo cambios en las compras. Y justamente cuando se evalúa, o sea, se evalúa población adulta, pero también específicamente padres y madres de familia. Y cuando se preguntó sobre la aprobación, estos son estudios principalmente del Instituto Nacional de Salud Pública, es que hay una diferencia. Por ejemplo, la aprobación al etiquetado de la población adulta fue en promedio de 74%, y cuando se le pregunta a padres y madres, esto sube, esto es del 85%. Entonces vemos que hay un gran beneficio, sobre todo para tutores, padres, madres, para poder orientar sobre la selección de ciertos alimentos que van a ir destinados a la población infantil, pero también, por ejemplo, cuando se pregunta de compras, es decir, si hubo algún tipo de cambio en las compras, igual cuando se pregunta a la población adulta en general, el 67% dice que sí hubo un cambio en compras, y cuando se pregunta a padres y madres, el 80% responde que sí. Entonces, pues esto beneficia, por supuesto, a niños y niñas en cuanto a la elección de los productos con esta orientación y herramienta del etiquetado. Y bueno, pues estos han sido más también ejercicios que se han realizado con niños y niñas, también por parte del Instituto de Salud Pública, pero en su momento, antes de la implementación del etiquetado, lo hicimos desde sociedad civil, y es esta identificación de los productos saludables y no saludables por medio del etiquetado en población infantil. Y bueno, vimos que esto también es mucho más rápido y sencillo de identificar, y también, o sea, son niños y niñas son pues muy influyentes en las compras familiares en general, y pues ya hay como algunos testimonios, ¿no?, en donde pues los propios niños y niñas, y a raíz de lo que está pasando en la escuela, son agentes de cambio en sus propias familias, ¿no? De decir, bueno, esto ya no me dejan comprarlo en las escuelas, ya no existe, los sellos de advertencia dicen que tiene mucho azúcar. Entonces creo que es una población pues beneficiada por todos estos cambios, y que al final tienen un impacto en las familias y en las comunidades en general. Y justamente en las escuelas también, con este programa que ustedes tienen, ¿no?, en Mi Escuela Saludable, ¿ha habido algún cambio a raíz de estos etiquetados de advertencia? Bueno, antes no teníamos como la alineación de los etiquetados, pero justo un poco lo que dice Paulina, dentro de las escuelas, en ejercicios cortos que se han realizado, niñas y niños sí identifican que rápidamente cuál es un producto ultraprocesado a los que no, y sí son un agente de cambio, de modificación de la norma social, ¿no? Entonces, eso quiere decir como se identifican en el espacio escolar, que es donde tienen mayores influencias y conocimientos sobre lo que no es saludable, se refuerza en la escuela, se refuerza en la casa, y ellos mismos están pidiendo o piden como esos productos, o relacionan ya que esos productos no deben de estar en la escuela, pero tampoco en la casa, ¿no? O en algunos otros espacios, y eso finalmente, con estrategias paralelas, sí ayuda a generación de hábitos saludables o sea, a lo largo de la vida. Y para ir cerrando, a mí me gustaría preguntarles a ambas, ¿cuál es el balance que hacen de estas políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años para prevenir la obesidad infantil y otras enfermedades en este sector de la población?
Bueno, pues yo diría que hay muchos avances, ¿no? En relación, por ejemplo, mencionamos el etiquetado, que ha sido una política eje para muchas otras, como es lo de escuelas, que ahorita Lili puede mencionar, pero también para la identificación de productos que no deberían de publicitarse, ¿no? Por ser un riesgo a la salud. Entonces creo que por ahí pues es algo muy positivo. Como lo mencionaste, ya estamos por cumplir 5 años con resultados favorables, no solo en todo esto que mencionamos de la aprobación, la compra, incluso la reformulación de productos. Y solo diría que en el caso de publicidad, pues cada vez nos enfrentamos a mayores retos que tienen que ser actualizados, también las políticas públicas con respecto a estos retos, los medios digitales, las redes sociales, incluso no hablamos del uso de datos, pero creo que también pues hay mucha violación de la privacidad, del uso de datos, incluso de población infantil, para perfilar cierto tipo de productos nocivos, como son los productos ultraprocesados, y tenemos muchos retos por delante. Si bien hemos avanzado, por ejemplo, en que ya los productos, que son muy pocos países, los que han retirado los personajes de los empaques y que han venido a raíz del resultado de los sellos de advertencia, algunos países de Latinoamérica, pero esto no sucede en otros países del mundo, ¿no? Entonces creo que fue un avance del etiquetado, el retirar estos productos de los empaques, pero pues tenemos todavía pues mucho por hacer, sobre todo retos pues en medios digitales y cómo se están utilizando pues todos los datos personales de la población en general y de la población infantil. Sí, no sé, Liliana, si a ti. Solo para complementar, como dice Paulina, aquí en México hemos tenido muy buenas regulaciones de avanzada o políticas de avanzada, que ya están reconocidas como una de las mejores a nivel mundial, ¿no? Y eso hace también justamente que el gobierno tenga una responsabilidad en respuesta sobre eso, mantenimiento y mejora, ¿no? De este tipo de políticas, no solo por tener una política buena en algún momento, esas políticas necesitan evaluarse, modificarse y medirse para poder ir mejorando en el tiempo, y que es el caso de publicidad, etiquetado, escuelas y pues eso. Pues les agradezco mucho, Paulina Magaña, Liliana Baena, por esta entrevista aquí para En Defensa del Consumidor. Gracias. Gracias. Como mencionan Paulina Magaña y Liliana Baena, políticas públicas como el etiquetado frontal de advertencia han impactado directamente en la salud de niñas, niños y adolescentes, pero todavía hay grandes pendientes como regular la publicidad de ultraprocesados y refrescos, particularmente dirigida a las infancias. Cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan de este tema, que los leemos siempre con mucha atención. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez. Yo los veo como cada lunes aquí por Estudio B en Defensa del Consumidor y los martes por Sin embargo al aire. ¿Vale la pena quitarse el antojo con un pastelito bocadín? Este pastelito contiene 3 sellos de advertencia y aditivos dañinos. Vamos a analizarlo. Cada pastelito de 40 gramos contiene 3 cucharadas cafeteras de azúcar y 160 calorías. El 28.8% de ellas proviene de grasas saturadas. Además, contiene aditivos como CMC sódica y polisorbato 60, que afectan la flora intestinal y pueden causar colitis. Se promociona como un pastelito innovador, pero en ningún sitio se habla sobre los daños que puede causar al organismo. Es importante cuidar el consumo de azúcares y calorías, específicamente en niños, niñas y adolescentes, a quienes se dirige la publicidad. Ahora que lo sabes, ¿seguirás comiéndolo? Cuida tu salud y sigue el contenido en Defensa del Consumidor.